How are you? Good afternoon. ¿Cómo están? Today is Monday, the 7th of September of 2020. Hoy es lunes 7 de septiembre del 2020. Vamos a empezar con la unidad 10B. Before they were famous and after. Antes de que ellos fueran famosos y después. Está en la página número 60. Y esto implica que vamos a empezar en el pasado, el tiempo inglés. Where were you? I was at home. ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa. ¿Qué vamos a aprender en esta parte, en esta unidad? Vamos a aprender el pasado simple del verbo to be. Vamos a aprender las preposiciones in, at, on. Las vamos a seguir trabajando. Was and were, que justamente es el pasado del verbo to be. Y vamos a aprender sentence rhythm. Sería el ritmo de una oración, ¿sí? El título entonces es They were famous before. Después, y empezamos con la parte de grammar. Past simple with be. Look at the photos of some famous people. Miremos las fotos de algunas personas famosas, como por ejemplo Lady Gaga, Brad Pitt, Pink, Russell Crowe. Who is a singer and who is an actor? Eso pueden verlo aquí. Who is a singer? Who is an actor? ¿Quién es un cantante o una cantante y quién es un actor? Lady Gaga is a singer. Brad Pitt is an actor. Pink is a singer. And Russell Crowe is their first jobs. ¿Pueden adivinar sus primeros trabajos? Write their names in the text. Escriban sus nombres en el texto que es este que se llama Before they were famous. Antes de que ellos sean famosos. Y el texto comienza así. There are big names today, but many celebrities' first jobs were in fast food restaurants. Hoy son grandes nombres, pero muchas celebridades tuvieron primeros trabajos en fast food de los restaurantes. For example, and were waitresses. Was a waiter and a DJ. And was a chicken standing in the street to attract customers. Entonces dice, bueno, por ejemplo, 1 y 2, que esos son los nombres que ustedes tienen que poner y adivinar, fueron mozas, waitresses. Waitresses, es decir, sería como el sustantivo que corresponde a moza, no a mozo. ¿Sí? A mozo, cuando queremos decir mozo, ya lo habremos visto en distintos textos. Mozo se dice waiter. I-T-E-R, waiter. Waiter es el mozo varón. Pero si que yo quiero decir moza, es waitress. Se escribe de esta manera. Waitress. ¿Ok? Como son dos, lo tengo que hacer plural y tengo que decir mozas. Entonces le agrego la E, la S, porque esta palabra termina en doble S, entonces me queda waitresses. Si son dos mujeres las que fueron mozas en este grupo de famosos, solamente hay 2 mujeres, que son Lady Gaga y Pink. De manera tal que son ellas 2 las que fueron mozas cuando eran jóvenes como primer trabajo, ¿ok? Entonces vamos a poner first, for example, Pink and Lady Gaga were waitresses. Y ahora viene was a waiter and a DJ. Y acá justo waiter, que es mozo para varón. And a DJ. Y acá, bueno, tenemos que adivinar si es Brad Pitt o Russell Crowe, porque la verdad no sé. And number 4 was a chicken standing in the street to attract customer. Fue una gallina
que se paraba afuera en la calle para poder atraer clientes. Ese trabajo hacía esta persona. Bueno, yo me animo a decir que Brad Pitt was a waiter and a DJ, era un mozo y un DJ, y que Russell Crowe era una gallina que se paraba en las calles para atraer a los clientes. ¿Cómo lo vamos a chequear esto? Con este audio que ustedes tienen que escuchar y chequear. Complete the chart. Complete the chart. Ahora tenemos que completar este cuadro que está aquí. ¿Qué dice? Past simple with the verb to be. Present and past. Present. Russell Crowe is an actor now. Russell Crowe es un actor ahora. ¿Sí? Ahora, hoy en el presente, es un actor. Is an actor. ¿Pero qué era antes? Entonces, para decir qué era antes, usamos esta palabrita que está acá. Was. He was a waiter. He was a waiter. Entonces, was the two women are famous now. Las dos mujeres son famosas ahora. Nos referimos a Pink y a Lady Gaga. ¿Pero qué eran antes? They were waitresses. They were waitresses. Ellas eran mozas antes. They were waitresses. Y ahora vamos a la parte de gramática, a la página 110, en donde vamos a poner en práctica este was, que está acá, y este were, que va acá. Go to page 110. Past simple with be, el pasado simple con el verbo to be. Listen and repeat the examples, then read the rules. Otra vez, ¿qué hacemos acá en este tipo de páginas? Lo que hacemos es repasar cómo es una oración cuando es positiva, cómo cambia cuando es formar una pregunta, ¿sí? Questions, positive sentences, negative sentences and questions. Y acá las respuestas, ¿ok? Answers. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ustedes van a escuchar esto con los listenings, pero de todos modos los practican acá. I was a teacher. Yo era una maestra. I wasn't a teacher. Yo no era una maestra. ¿Qué es? Was y not. Los dos juntos. Was y not. Abreviado decimos wasn't. You were in class yesterday. Vos estabas en la clase ayer. You weren't in class yesterday. Vos no estabas en la clase ayer. ¿Qué es weren't? Weren't es were y not, los dos juntos. Unidos y abreviados me queda weren't. Vamos a ver con los siguientes pronombres, ¿sí? El siguiente pronombre que sigue es he. He was tired last night. Él estaba cansado anoche.
He wasn't tired last night. Él no estaba cansado anoche. Presten atención entonces. ¿Cuál es el verbo to be en pasado para cada pronombre? ¿Sí? Para el pronombre I, you, he, she, it, we, you and they. Para she es el mismo que para he, ¿ok? Was. Nada más que cambiamos el género, la mujer, pasamos a mujer. It was hot last week. Estuvo caluroso la semana pasada. It was hot last week. Estuvo caluroso la semana pasada. It wasn't hot last week. No estuvo caluroso la semana pasada. It wasn't hot last week. We were in London last month. Nosotros estuvimos en Londres la semana pasada. We were in London last month. El negativo de esto va a ser we weren't in London last month. We weren't in London last month. Nosotros no estuvimos en Londres la semana pasada. You were late this morning. Llegaste tarde esta mañana. You were late this morning. Imagínense siempre el contexto, ¿sí? Una profesora this morning. Yes. Si no llegó tarde, entonces, ¿qué le va a decir la profesora? You weren't late this morning. No llegaste tarde esta mañana. You weren't late this morning. El último dice, they were famous in the 60s. Cuando queremos hablar de un grupo de personas, en este caso, ¿no? Que fueron famosos en el año de los 60, como por ejemplo, a ver, ¿quién puede ser? No sé, en nuestro país tal vez tenemos actrices muy famosas como Susana Jiménez, Moria Kazán. Pensemos a ver en gente que era muy famosa en los años 60, Palito Ortega, tal vez. Bueno, a ver, pregúntenles a sus familiares si conocen a alguien que fue famoso en los años de los 60. Entonces vamos a decir que estas personas eran famosas en los 60 y es justamente lo que dice esta oración. They were famous in the 60s. Ellos eran famosos en los 60s. Si no eran famosos, entonces vamos a decir they weren't famous in the 60s. Ellos no eran famosos en los 60s. Y acá tenemos las oraciones, tanto positiva como negativa. Y ahora vamos a las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas para referirnos al pasado? Were you late? ¿Llegaste tarde? Were you late? Supongamos que se encuentran con, no sé, un novio, una novia, una amiga, un amigo, que les está contando que esta mañana, no sé, se les rompió el auto. Entonces ustedes le dicen, ¿were you late? ¿Llegaste tarde? Obviamente nos vamos a estar refiriendo tal vez al trabajo, ¿no? ¿Were you late? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo. Esta persona nos va a contar si llegó tarde, sí o no. ¿Sí? Sí llegué tarde, no llegué tarde. Yes, I was. No, I wasn't. ¿Ok? Entonces acuérdense que para el pronombre I, el verbo to be en el pasado es was para el positivo, wasn't para el negativo. Was she a singer? Supongamos que yo quiero saber qué hizo una persona antes, ¿sí? Y tengo la sospecha de que esa persona fue un cantante o una cantante. Entonces mi pregunta es, ¿fue ella una cantante? Was she a singer? Cuando era joven, ¿no? La respuesta va a ser sí, ella fue, no, ella no fue. Entonces, ¿cómo va a ser? Yes, she was. No, she wasn't. Y por último, were they in Mexico last week?
Otra vez, el mismo contexto, ¿sí? Supongamos que pensamos en gente que conocemos, que nosotros sospechamos que la semana pasada estuvieron, no sé, en México en este caso, ¿no? Pero pongámoslo en contexto de cualquier lugar, que estuvieron en el interior, en alguna ciudad, en alguna provincia, en Buenos Aires, en Rosario, gente que ustedes conozcan que siempre viajan y queremos preguntar, ¿se fueron o estuvieron en, no sé, en Corrientes, supongamos, ¿no? ¿Were you in Corrientes last week? Eso es cuando le preguntamos a una persona. Lo que pasa es que, ¿qué pasa acá? Acá no hay una. Acá son ellos. Y quiero saber si ellos estuvieron en Corrientes la semana pasada. Entonces digo, ¿were they in Corrientes last week? ¿Estuvieron ellos en Corrientes la semana pasada? En este caso es México, ¿no? Supongamos que la pregunta es yes. Yes, they were. Sí, ellos estuvieron. No, ellos no estuvieron. No, they weren't. ¿Ok? Entonces, este es el que pregunta. Este es el speaker A. Así se lo tienen que imaginar. Este es el speaker A. ¿Yes? Y este es el speaker B, el que responde. ¿Entienden? Entonces, acá hay dos personas. Una persona, dos personas. Una que pregunta y otra que responde. We use was and were to talk about past. El pasado. Present to past. Del presente al pasado. ¿Cómo cambia un verbo del presente al pasado? Am, is es el presente del verbo to be. Am para el pronombre I. Entonces yo digo I am Janina. Is es para las terceras personas he, she, it. She is Carla. ¿Ok? ¿Cómo cambian estos verbos en el pasado? Cambian a was. Entonces yo digo I was a children. Yo fui una niña. I was a children. ¿Ok? Y are, en el caso de are, cambia a were. Entonces, supongamos que ustedes tienen, yo le digo a una persona, you are Carla. Vos sos Carla. Pero supongamos que le quiero decir, vos fuiste una niña. Así como yo dije de mí, I was a children. Yo fui una niña. En este caso voy a decir I was a child, ¿sí? Yo fui una niña, que sería de la manera correcta, I was a child, no children, porque el children es si hubiéramos sido más de una persona, entonces usamos el singular de children, que es child, I was a child. Y usamos para el verbo to be are, como por ejemplo, you are Carla, vos sos Carla. Pero si quiero decir vos fuiste una niña, you were a child. You were a child. Vos fuiste una niña. You were a child. Child, que acuérdense que es el singular de children. Children es plural. Entonces yo digo I was a child. Yo fui una niña. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a poner en práctica. He's at home today. Él está en casa hoy. He was at home yesterday. Él estaba en casa ayer. Entonces, uno es, él está en casa en este preciso momento, ¿sí? Él está en casa hoy. He is at home today. Y otra cosa es decir, él estaba en casa ayer, yesterday. He was at home yesterday. The past of there is, el pasado de there is, que es I, supongamos que yo quiero decir hay pan. There is bread. Y yo quiero decir ahora hubo pan o había pan. Voy a decir there was bread. ¿Ok? Refiriéndome al pasado.
Y el pasado de there are que es había, pero there are pears. Hay peras. There are pears. Supongamos que yo quiero decir había peras. Ya no hay más, ¿sí? Pero había. En el pasado teníamos peras en la casa. Entonces voy a decir there were pears. There were pears. Acuérdense que entonces there are es para cuando hablamos de más de una cosa, sustantivos contables. Y there is es para hablar de una cosa en singular. ¿Ok? Ya lo vamos a practicar. There was a party at the school last night. Había una fiesta en la escuela anoche, last night. Este yesterday y este last night son algunas de las pistas que nos van a guiar para saber el pasado simple. ¿Ok? Son estas las pistas o las palabritas que nos van a dar a entender que estamos hablando de el tiempo pasado. Muy bien. Leemos acá. Y fíjense que el abuelito le está contando al nieto, I was a teacher. Yo era un profesor. Past time expressions. ¿Qué expresiones se usan justamente para el pasado? You can use the past simple with these time expressions, que son justamente las expresiones que yo les estaba contando. This morning, que significa esta mañana. Yesterday, que significa ayer. Last night, que significa anoche. Last week, que significa la semana pasada. Last month, que significa el mes pasado. Y last year, que significa el año pasado. Para poder entender y darnos cuenta de cómo tenemos que referirnos al pasado usando estas frases. Por ejemplo, he was late this morning. Él llegó tarde esta mañana. She wasn't well last week. Ella no se encontraba bien la semana pasada. 11, 11, yes, para poder hacer estos ejercicios, ¿sí? Write the sentences with was and were. Escribimos oraciones con was y con were. Entonces miren el ejemplo. Tienen que hacer una oración negativa. Fíjense lo que les pide, ¿sí? We weren't at home last night. Nosotros no estuvimos en casa anoche. Ahora tengo que hacer una pregunta, ¿ok? Usando esta oración. You at school yesterday. ¿Cuál uso? Were or was? Si mi pronombre es you. Were you at school yesterday? ¿Estuviste en la escuela ayer? Were you at school yesterday? Y después el resto, ¿cómo está? Were you at school yesterday? Terminamos con el signo de pregunta, ¿no? Vamos a ver la siguiente, es una oración negativa, fíjense. Entonces digo, James very well yesterday. ¿Qué le pasó ayer a James? Por lo visto se sentía muy mal, ¿no? O estaba muy bien. Very well, en realidad, claro, se sentía muy bien. Entonces yo quiero decir que él estuvo muy bien ayer. Pero tengo que hacer una oración negativa, entonces ahí sí. ¿Cuál usábamos para James? Si yo James reemplazo por el pronombre he, ¿se acuerdan para he cuál era el verbo to be? En pasado. En presente yo digo he is, pero en pasado yo digo he was. Como tiene que ser negativo, voy a escribir yesterday. James no estaba muy bien ayer. James wasn't very well yesterday. ¿Ok? Porque tengo que hacer una oración negativa. James wasn't very well yesterday. We on the plane at 4. Y tienen que hacer una oración positiva. Para we, ¿uso was o uso were? We on the plane at 4. Y la respuesta va a ser we were on the plane at 4. Nosotros estuvimos en el avión a las 4. Oración positiva. Ahora una pregunta. They in class yesterday. Para they, ¿cuál es mi verbo to be? ¿Este o este?
es este. Were they in class yesterday? ¿Estuvieron ellos en la clase ayer? Were they in class yesterday? Muy bien, y seguimos con el siguiente. Complete the conversation with was, wasn't, were, or weren't. Okay. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? Where were you last night? I at work all evening. I was. Acuérdense que para I el verbo hecho bien pasado es I was at work all evening. Estuve en trabajo toda noche. No, you. Para que vean el ejemplo y se acuerden. No, you weren't. No, you weren't. No, no estuviste. Le dice la otra persona. No, no estuviste. No, you weren't. You with Miriam. Esta es una mujer celosa que le dice al marido, ¿dónde estuviste anoche? Estuve trabajando toda la noche. Y le dice, no, no estuviste. Vos estuviste con Miriam. ¿Ok? You were with Miriam. Estuviste con Miriam. ¿Y qué le responde ella? No, I wasn't. No, I wasn't. Y después fíjense cómo sigue la conversación. Freddie Mercury, an actor. Y acá cambia, ¿no? El estilo de la... ya no se están peleando más, parece. Y le pregunta si Freddie Mercury era un actor. Was Freddie Mercury an actor? ¿Era Freddie Mercury un actor? Obviamente was, porque bueno, Freddie Mercury ya no está más vivo, entonces por eso nos referimos a él y a todas las personas que ya no estén más con vida siempre en el pasado. Y decimos, ¿was Freddie Mercury an actor? No, he wasn't. No, he wasn't. Entonces el correcto es wasn't. Acá. No, he wasn't. He was a singer with Queen. Él era un cantante con Queen. Y ustedes terminan de completar. ¿Ok? Entonces, empezamos con el pasado. Empezamos con el verbo to be. Was, were. Así que bueno, mucha práctica. Y cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. ¿Ok? Bye bye. See you next class.